Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Salmos 21:13, que dice lo siguiente: Engrandécete, oh Señor, con tu fortaleza, cantaremos y alabaremos tu poderío. Este es un salmo bellísimo. Lo podemos leer completo y vamos a encontrar que tiene relación también con el salmo anterior, el Salmo 20. Pareciera ser el desenlace final, en todo caso, de lo que había estado pidiendo en el salmo previo. En el actual salmo, prácticamente lo que podríamos encontrar es un contexto, aunque no nos lo dice con mucha claridad, interpretable de esta manera. Podría ser que el salmista se encuentra en una presentación de sacrificios en el templo, o de repente se trata de una enorme alegría que experimenta en vista de la victoria que haya tenido por una campaña militar, naturalmente por la ayuda de Dios, de ahí sus oraciones y todo. Algunos otros consideran que se podría tratar de una celebración de coronación real, cuando se trata al rey como un salvador, o en este caso a Dios como salvador a través del rey. También parece ser un canto de gratitud con mirada retrospectiva, es decir, que pareciera ser un balance del rey habiendo mirado los años pasados y ver la gloria que Dios le ha facilitado. Y a causa de esto también podría interpretarse que se trata de un salmo mesiánico, ya que si hacemos el paralelo, intentamos hacer la interpretación con relación a nuestro Señor Jesucristo, definitivamente vamos a encontrar muchas similitudes y el antitipo en todo caso. Así que bueno, si bien el salmo es precioso, no tenemos más datos para poder interpretar cuál era el contexto preciso. Quizá al analizar el idioma, como hacen algunos comentaristas, cito por ejemplo a los profesores de Salamanca, que consideran que en el texto no hay helenismos ni términos griegos que pudieran hacer pensar que este salmo fuera muy reciente, sino que encuentra un lenguaje que calza más con lo antiguo, calza más con los siglos octavo o noveno antes de Cristo, lo que haría entonces que sea en una época monárquica y de la dinastía de David en su defecto. Considerando estas cosas, entonces nos damos cuenta que el rey exalta a Dios con gratitud en primer lugar. Pero ese salmo, a la hora de leerlo completo, vamos a encontrar que tiene por lo menos 3 segmentos. Una primera parte donde está ese canto de gratitud, los versos del 1 al 6. Hay un canto de gratitud con una mirada hacia el pasado, lo que Dios ha hecho. Luego tenemos una siguiente parte que viene a ser un canto de confianza, con una mirada hacia el futuro, que en las circunstancias que haya, Dios obraría. Esto está en el Salmo 21, versos 7 al 12. Y la última parte, que es justamente la que hemos leído, es el Salmo 21:13, ¿verdad? Lo que le vamos a llamar el corolario, la conclusión, donde está esta exclamación maravillosa que citábamos: Engrandécete, oh Yahvé, con tu fortaleza, cantaremos y alabaremos tu poderío. Meditemos un poco en lo completo del Salmo para poder entender esta última expresión que ha sido motivo de nuestra selección. En la parte primera, en los versos 21, 1 al 6, encontrábamos este canto de gratitud. Al leer el Salmo, vamos a encontrar que el rey celebra alegre y agradecido por la bonanza recibida de Dios. Parece estar mirando hacia el pasado y mira que está en abundancia, en honor, que tiene corona, y obviamente se ve respondido en sus clamores a Dios. Y lo que hace es celebrar con alegría, con gratitud. Su lenguaje refleja satisfacción por todo lo que ha recibido de Dios. También el verso 4 nos hace pensar que ha pasado buen tiempo también reinando, porque dice: vida te pidió el rey y se la concediste, largura de días, eternamente y para siempre. Si bien puede ser una expresión poética, hablando de la perpetuidad de un reinado dinástico, también parece ser que el salmista estuviera mirando hacia el pasado y estuviera reflexionando acerca de cómo Dios le ha ido bendiciendo a lo largo de todo este tiempo. Y la largura de días era considerada también una bendición divina en el mundo antiguo. Luego, dentro de estos mismos mensajes que va aportando el Salmo, se percibe también que el rey no considera que estas victorias sean suyas,
sino que las atribuye a Dios mismo. Ahí vemos la primera sección, por ejemplo, en el verso 1, cuando dice: oh Yahvé, el rey es alegrado en tu poder y en tu salvación, cuánto se regocija. O en el verso 5, cuando dice: grande es su gloria por tu salvación, has puesto sobre él honra y majestad. Destacaba que el salmista atribuye a Dios estas victorias, y se nota clarísimo en ese lenguaje, ¿verdad? Porque siendo considerado que este rey habría sido un rey guerrero, sorprende que en ningún momento diga con mi fuerza, o con mis armas, o mi sabiduría, o mi astucia, sino que toda la victoria la atribuye a Dios. Y esto es magnífico porque resalta entonces esta gratitud, esta celebración, este fervor de parte del salmista en todo caso. La segunda parte del Salmo tiene que ver con un canto de confianza. En la primera teníamos canto de gratitud y en la siguiente un canto de confianza. En la primera parte una mirada hacia el pasado, y el canto de confianza tiene que ver con una expectativa futura por la protección y por la intervención divina en una serie de victorias ante los enemigos de Dios. Aquí hay que tener en cuenta que el Señor es exaltado como que ataca y suprime a sus enemigos. Básicamente se ve a Dios enfrentando a los enemigos. Sin embargo, considerando el contexto general de la estructura de los salmos, de la monarquía antigua, es muy probable que sea una forma de referirse a guerras futuras que el rey tendría que atravesar con enemigos territoriales, enemigos externos inclusive. Pero en este caso la victoria del rey sigue siendo la victoria de Dios. Los enemigos del pueblo de Israel son en realidad considerados los enemigos de Dios, y por lo tanto cualquier afrenta al pueblo escogido es una afrenta en la que Dios interviene e implanta su victoria. Lo que va dejando clarísimo este segmento del Salmo 21, del 7 al 12, es que el salmista rebosa de confianza, rebosa de fe. El verso 7, por ejemplo, dice: por cuanto el rey confía en Yahvé, por la misericordia de Elyon, no será conmovido. Aquí nombres de Dios, ¿verdad? Yahvé, Elyon, el atributo del Altísimo. Pero básicamente lo que nos dice es que el rey confía y por tanto no será conmovido. La figura de que la confianza es tal y es tal Dios que él no terminará siendo avergonzado ni estremecido por eso. Puede confiar en Dios de tal manera que no será defraudado. Así que este segmento muestra esa magnífica confianza, una confianza educadora en realidad. Se muestra sobradamente confiado en la potente defensa divina, la potente intervención de Dios, y principalmente exalta la capacidad de Dios de destruir a sus enemigos con severidad y definitivamente. Eso lo podemos notar, por ejemplo, en segmentos como el verso 8, el 9 o el 10. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, dirá. En otro verso, el 9. Los convertirás en horno abrasador en el tiempo de tu ira. Yahvé los tragará en su ira y el fuego los consumirá. Entonces, en este segmento vemos que el salmista exalta a Dios como un Dios poderoso, capaz de suprimir con suprema facilidad a sus enemigos, derrotándolos y exterminándolos de manera definitiva. Ahora tenemos la tercera parte, el verso que nos ocupa, el verso 21:13, que decía: engrandécete, oh Yahvé, con tu fortaleza, y cantaremos y alabaremos tu poderío. Esta es una exclamación gozosa. Llama a Dios a que se enaltezca con despliegues de poder, y el salmista promete que será reconocido Dios y que serán celebradas sus proezas. Es probable que esta alusión, por ser también una expresión en plural, cantaremos, alabaremos, sea una idea de no solo el rey, sino todos los súbditos del reino rendirán culto y celebrarán esta victoria de Dios sobre sus enemigos. Bien sea enfrentamientos contra Dios mismo por la soberbia del paganismo, o bien se trate de las victorias del rey contra los enemigos de Israel, victorias que serán atribuidas a Dios mismo. Pero una vez que las obtengan,
celebrarán y cantarán con alegría, es lo que dice esta porción. Habiendo meditado en la estructura, habiendo meditado en el contexto del Salmo, quiero que pasemos a la parte didáctica. Nosotros no somos reyes, nosotros no estamos en guerra necesariamente, quizá no en nuestro país, pero este Salmo de todos modos podrá aportar para nosotros alguna aplicación, podrá aportar para nosotros alguna enseñanza, alguna máxima, podrá dirigir de alguna manera nuestra conducta. Y naturalmente que sí, sería absurdo leer el Salmo y no buscar cómo llevarlo a nuestra vida. Así que preste atención porque aquí vienen las formas en que podemos aplicarla a la vida diaria. Quiero sacar de acá por lo menos 5 enseñanzas rápidas y prácticas: la fe, la confianza, la gratitud, la adoración y la oración. La fe, por el actuar divino. No se percibe duda ni vacilación en el poder de Dios y su actuar. El salmista rebosa de fe y nosotros debemos tener ese grado de confianza y fe también. Segundo, confianza, relacionado también con la fe, pero se nota confianza. Principalmente lo vamos a notar en los versos del 7 al 12, cuando exalta el poder de Dios y el juicio de Dios. Pero tampoco se le ve preocupado al salmista, se le ve relajado, contento, alegre y totalmente confiado de que Dios suprimirá a los enemigos con gran facilidad. Aquí quizá cabría pensar en que si se está tratando del potencial enfrentamiento en guerras, las guerras siempre han sido atroces. No obstante, este rey se encuentra absolutamente confiado en cómo Dios suprimirá y hasta calcinará prácticamente a los enemigos. No hay ni una pizca de ansiedad, no hay temor, no hay preocupación, solo abundante confianza en la victoria divina. Aprendimos entonces fe, aprendimos confianza, pero aprendimos también gratitud. Claro que sí. Y en esta gratitud se observa también que es una mirada hacia Dios y un reconocimiento hacia lo que Dios hace, y contrasta con la arrogancia y el egocentrismo de los autócratas, de los monarcas paganos. Interesante porque el salmista acá no se ve ni arrogante ni egocéntrico, sino agradecido, fervoroso, contemplativo. Esto nos lleva entonces a la cuarta enseñanza, que es la adoración. Habiendo experimentado a Dios y confiado en Dios de esta manera, y habiendo expresado gratitud, el salmista también adora. Y me encanta esto porque el salmista no solo nos deja ver su carácter, sus emociones, sus expresiones, sino que esta alegría y esta confianza ha sido convertida en un salmo bellísimo dedicado al Señor. Ha canalizado estas emociones y experiencias hacia la adoración del Altísimo. Y en quinto lugar, aprendemos también a orar. Aprendemos contenidos para nuestra oración. ¿Por qué aprendemos de la oración aquí? Porque vemos que él ha clamado a Dios por auxilio. Esto nos lo puede dejar ver el Salmo 20, por ejemplo, y esta podría ser la continuación. Este clamor por auxilio nos enseña que también nosotros podemos clamar a Dios cuando nos encontramos en adversidades, cuando estamos encontrándonos ante estas batallas de la vida. Y luego podemos regocijarnos cuando vemos cumplidos nuestros anhelos, cuando vemos esas oraciones cumplidas a causa del favor divino. Aprendimos entonces la oración también ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas que hemos querido extraer de este salmo? La confianza, la gratitud, la adoración y la oración principalmente. ¿Hay también algo más que sacarle a este salmo? Por supuesto que sí. Creo que hay cosas que son magníficas. Por ejemplo, en cuanto a lo práctico, me fascina esa confianza con que el salmista mira hacia el futuro, ¿verdad? A veces experimentamos mucha ansiedad, mucha preocupación con respecto a nuestras batallas futuras en cuanto a lo que vendrá. Pero este salmo nos ha dejado un delicioso sabor, porque nos encontramos con un salmista que está totalmente alegre, henchido de alegría,
celebrante, jolgorioso, con una confianza sobrada en cuanto a lo que pasará hacia el futuro, porque confía plenamente en que Dios tendrá una enorme victoria, desplegará su poder con gran potencia, y cualquier cosa que sea considerada enemigo será simplemente aplastado. La confianza de este salmista es impresionante y nos llena de alegría. Y dicho sea de paso, habría que tomar en cuenta que si el salmo es efectivamente un salmo de David, David experimentó buenos como malos momentos, pero también los momentos de victoria en su reinado son victorias aplastantes en las que se ve clarísima la mano de Dios a favor de él y a favor de Israel. Por lo tanto, esta confianza que tiene en Dios es una confianza con experiencia, es una confianza que se ha curtido al mirar una y otra vez el poder de Dios. Si bien él siempre fue noble y adorador, la experiencia que ha tenido con Dios también parece fundamentar dicha confianza, ¿verdad? No hay ansiedad, como decíamos, ni temores. Y esto nos enseña cómo mirar al futuro y cómo confiar en Dios cuando vivimos en su voluntad y Él está a nuestro favor. En cuanto a lo doctrinal, encontramos también en este salmo algunas luces para una lectura mesiánica. Hay quienes no quieren ver en este salmo nada relacionado con el Mesías, pero también hay que reconocer que hubieron padres de la iglesia, intérpretes muy antiguos, que ven en este salmo alusiones mesiánicas. Aunque el tono es más local, más temporal, pero sí puede reconocerse que hay cierto material para poder interpretar la victoria del Mesías, su entronización, inclusive el juicio propiamente que él mismo ejerce sobre los enemigos de Dios para el establecimiento del reino eterno. Pero bueno, concluyo entonces. Hemos leído el Salmo 21:13 que dice: engrandécete, oh Yahvé, con tu fortaleza, y cantaremos y alabaremos a tu poderío. Escogimos este salmo porque en este segmento nos llena de orientación respecto a cómo debemos actuar, cómo debemos ser de fervorosos delante de Dios. Y aquí básicamente lo que observamos es que aún en medio de cualquier adversidad, nosotros debemos mostrar una plena confianza en Dios. Podemos clamar a Dios que manifieste su poder para librarnos y prometer que le alabaremos por ello. Y por otro lado, hemos aprendido en la primera sección de todo este salmo que ya el salmista había experimentado las victorias y la bendición de Dios abundante y rica, que le hacía llenarse de alegría en todo caso. Del mismo modo, nosotros podemos entonces celebrar a Dios de esta manera, cantando sus victorias, anhelando sus promesas, mostrando fe, gratitud, oración, confianza absoluta en Él. Y así entonces vivir nuestros días en desmedro de la ansiedad y la depresión y el temor. Amados hermanos, confiemos en Dios. ¿Confiarán así? Oramos entonces. Señor, gracias por este precioso salmo, riquísimo en expresión, riquísimo en fe y en contenido, que nos enseña a ser también nosotros fervorosos, agradecidos, confiados y cargados de fe. También a mirar hacia el Mesías, a ser adoradores y salmistas. Gracias, nuestro Dios. Gracias porque tú nos has dado muchísimas cosas y podemos mirar tus victorias una y otra vez en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.